Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, ya sé que parezco disco rayado, ¿verdad? Mi presentación. Voy a hacer una petición de una chica que vive en Rumania. No sé decir tu nombre, entonces tú sabes quién eres. Me pidió hacer a Peterson y a Fingus. Es unos personajes de unos libros que de un granjero con su gato. Se me hacen muy bonitas las historias. Ella me pide, por favor, que le hiciera este muñeco. Lo voy a hacer. Entonces, espero que les guste. En México casi, bueno, de hecho, yo no había oído este personaje. Es de un autor sueco, el libro. Espero que les guste y que los invito a que leamos esos libros, a ver qué tal están, porque leí el fragmento de uno y me encantó. Es para cuentos infantiles, son cuentos infantiles de hecho, entonces espero que les guste. Va a ser un muñeco como de 20, 25 centímetros más o menos. Yo voy a utilizar estambre angorita. Este, este tono es para el sombrero. Me queda muy poquito, espero que me alcance. Si no, voy a tener que meter otro tono, por si al final ven que es otro tono, es porque no me alcanzó el estambre, pero espero que sí me alcance. Para el sombrero. El color carne es para la piel, que son, lo voy a hacer el cuerpo y la ropita lo voy a hacer por separado. Voy a hacer las piernas, brazos y la cara de color carne. El blanco es para la camisa y los calzoncitos del muñeco. El azul lleva la camisa con rayitas en tono azul. Entonces, esto lo voy a usar. Lleva un overol en tono mezclilla. Este lo voy a usar para eso. El café es para los zapatos y la barba. El cabello lo voy a hacer en negro. Creo que es negro el cabello. Entonces lo voy a hacer en negro. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar unos lentes del número 0. Si no los tienen, si no los pueden conseguir, los pueden hacer. Si no, díganme y yo, se los vendo, pero te conviene más que si te vendo de estos, te los mando por varios tamaños, o sea, que compres varios lentes para que convenga el envío en México. Solamente estoy enviando a México y vean, para que vean cómo los van haciendo. Ay, perdónenme. Vean, ¿ok? Va por aquí, pasa por el frente, pasa por detrás, luego por enfrente y va para acá. Entonces, si tú los consigues desde el número 0, vamos a ocupar dos ojitos con seguro, pero yo no les pongo el seguro, pero uso los ojitos. Y estos miden, creo que son medio centímetro de diámetro, en color negro. Y creo que ya. Vamos a utilizar palitos ay, ¿cómo se llaman? Para banderillas. Yo sé que no les gustan, pero puedes usar hasta tubos de fiel de silicón frío o de silicón duro más bien. Pero a mí me favorece mucho este. ¿Qué más vamos a utilizar? Creo que ya. Y el relleno. Entonces, espero que les guste este muñeco que en México creo que muchos no lo conocemos. Y vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren. Así va a quedar el bracito. Entonces, empezamos con el color carne y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, ay, perdón, 4, 5 y 6.
cerramos la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2 a la 5 voy a tejer punto por punto en color carne. Lo tejo y regreso. Ay, perdónenme, todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las voy a subir con una cadena. Miren, punto deslizado, volteo, subo con una cadena y en donde empecé la cadena, ahí empiezo el primer punto. Entonces, por si se me olvida mencionarlo, así lo estoy haciendo, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a cambiar a color blanco. De la vuelta 6 a la 14 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejo y regreso, ¿sale? Son 6 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé la segunda manguita. Entonces lo que voy a hacer es ensartar el color azul en una aguja. Y vamos a hacer las tiritas. La clavo y con punto atrás voy a hacer esto. Así. Y entonces voy a llenar de líneas azules la parte de blanca de la mano, que simula las rayitas de la tela de la camisa. ¿Ok? Así. Luego aquí, la última fila no la voy a hacer, pero si ustedes gustan la pueden hacer. Yo porque como lo agarro de ahí, pues no le veo el caso. Entonces, me brinqué al segundo punto, o bueno, 2 puntos al lado y seguí cosiendo. Entonces, lo hago así, todo alrededor de la manga y regreso. Si las quieren cada punto, pueden hacerlo en cada punto de la manguita. Eso se vería mejor, creo. Entonces, miren, aquí llego al carne y hago esto. Me brinco 2 puntos, 1, 2 y aquí clavo. Y otra vez. Y así le hago, ¿ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Vean, aquí están las piernitas. ¿Por qué está en color carne? Porque acuérdense que el pantalón lo voy a hacer por separado. Y entonces vamos a comenzar con el color café oscuro. Y voy a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta subo con la cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer punto por punto. Subo con una cadena y hago 18 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y hago 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Y hago 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 14 puntos bajos.
Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Son 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Lo estoy haciendo así para que el video sea más rápido, pero no sé. No sé por qué. Creo que me van a reclamar de que los hago rápido. 4 y 5. Ya lo hice, miren. Ya quedó. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, 2 disminuciones, va 1, 2 y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y cierro la vuelta. Y vean, ya quedó la botita. La relleno y cambio el color a color carne. Ok, en la vuelta 8 voy a cambiar de color a color carne. Y voy a tejer de la 8 a la, a la 18, punto por punto, 10 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 18. ¿Ok? Ah, no es cierto, es de la 8 a la 18. Perdónenme. De la vuelta 8 a la 18, punto por punto, lo tejo y regreso. Y adivinen que sí hay caricatura. De hecho, sí hay una caricatura de Peterson y Fungus. Entonces, pero no sé si venga en español. Eso sí no lo sé. Pero he estado viendo y sí. Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, ya terminé. En la primera piernita, si rematamos, la segunda no la rematen. Voy a cambiar a color blanco aquí. Y voy a clavar el sostén de la piernita, ¿ok? Vean, voy girando, girando y lo voy clavando. Ahí está. Entonces, cambio a color y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. Subo con una cadena y voy a hacer un punto bajo y 2 cadenas. Voy a alinear las piernas y aquí. Voy a hacer los 10 puntos bajos de la segunda pierna. ¿Ok? 2, 3. Ok, ya terminé los 10 puntos. Luego, aquí en las 2 cadenas tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Y aquí tejo los 9 puntos bajos que me faltan. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 20 voy a hacer lo mismo, pero hago una cadena, el punto bajo. Ay, espérenme. Ok, ya quedó una cadena, un punto bajo. Hago 2 puntos bajos en las cadenas. Va 1, 1 y 2. Aquí en la otra. ¿Ok? Y tejo 10 puntos bajos. 2. Ok,
Ya tejí los 10 puntos bajos y ahora tejo 2 puntos bajos de las cadenas que había tejido anteriormente. Y luego tejo 9 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cierro la vuelta. ¿Ok? Ve. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 a la 26 vamos a seguir punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, voy a seguir con el blanco, pero aquí ya es la camisa. O sea, esta es la parte de la camisa. Este es los calzoncitos y esta es la parte de la camisa. Entonces, voy a hacer esto. Voy a marcar aquí abajito, indicando que este es el calzoncito. ¿Y por qué? Porque vamos a delinear las líneas azules hasta aquí, no hasta el calzoncito. Entonces, para no estar contando, marqué la vuelta. Entonces, de la 23 a la 26, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. De la vuelta 28 a 33, punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 vamos a unir los brazos. Voy a hacer una cadena y hago 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo parto a la mitad y lo voy a unir por 2 puntos bajos. Ok, va 1, así, y 2. Y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y agarro el otro brazo y hago 1 y 2 y cierro la vuelta. Vean, ya quedó. Ok, y en la vuelta 35 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución, lo tejo y regreso. En la vuelta 36 voy a hacer, voy a cambiar a color carne, lo cambio y regreso. Ok, en la vuelta 36 subo con una cadena y hago 6 disminuciones. En este caso voy a jalar primero la disminución y luego otro punto. Miren, así, disminución y el otro. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 6 puntos bajos, me parece. Sí, y lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 41 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 42 a la 50 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Yo voy a marcar porque siempre me pierdo, pero ustedes lo pueden dejar sin marcar. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 42 a las 50, lo tejo punto por punto y regreso. ¿Ok? En la vuelta 51 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer 3 puntos bajos, bueno, una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya rellené y puse el soporte de la cabeza. Miren, atravesé el palito hasta acá. Si pueden hacerlo con barra de silicón, es a su gusto. En la vuelta 53 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Vayan rellenando para que quede bonita la cabeza. Y lo más que puedan rellenar para que quede durita. ¿Ok? Ahí está. Ok, en la vuelta 55 voy a hacer 6 disminuciones. Las tejo, remato y dejo estambre para cerrar el circulito de la cabeza. ¿Ok? Entonces, las voy tejiendo y regreso. Ok, vamos a hacer las orejitas. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Ahí está. Y en la segunda cadena es 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a rematar, pero dejo estambre largo para coserlo a la cabeza y jalo este de en medio. Ahí está. Y las voy a coser así. ¿Por qué las voy a coser primero en esta ocasión?
porque necesito ponerlas para el cabellito. Ok, voy a ponerlas en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la vuelta 8 del color carne. Entonces, voy a unir y que quede alineada la mitad del brazo. ¿Ok? Lo voy a unir. Y así voy a hacer la otra orejita. Y que esté alineada horizontal y verticalmente a esta. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Vean. Estoy terminando. Remato. Y clavo. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Ahí está. Entonces, agarro la otra orejita. Y vamos a hacer esto. Voy a agarrar y alineo así. Sigo, 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 sigo. Ay, me equivoqué. Aquí, ay, aquí. Y entonces, aquí es donde clavo y que quede a la mitad del brazo. Y así. ¿Ok? Entonces, la uno y regreso. Ok, miren. ¿Ven dónde marqué la línea de los calzoncitos? Las líneas las hice como en los brazos, como se los enseñé. Y van poniendo todas las líneas en todo el cuerpo alrededor de su tórax. Y entonces ya quedó su camisita rayada. Entonces, estoy cortando el cabellito. Son tiritas de 15 centímetros más o menos cada una. Voy a cortarlas porque va así como... Sí, quieren de 10 centímetros para no desperdiciar tanto estambre. Unas de 10, unas de 15, ¿saben por qué? Porque unas van enfrente y otras van atrás. Y miren, las de atrás sí queda bien, sí cubre bien. Porque voy a hacer así como en capas y la barbita también la voy a coser. En este caso lo voy a hacer así porque en el libro viene así el muñequito. Entonces voy a ir cortando tiritas de 10, de 15 centímetros para irlas cosiendo. Entonces las corto y regreso. Ok, voy a pegar el cabellito, ya que corté algunas tiritas. Y vamos a agarrar un hilo, con un nudo aquí abajo y ya está ensartado. Voy a voltear el muñequito con las piernas hacia el frente. Y voy a agarrar de las de 15 centímetros, o no, de los de 10 centímetros voy a agarrar 3 tiritas. ¿O cómo le haré? O agarro todas y las pongo en medio. Sí, miren, vamos a agarrar todas. Yo corté 5, 10, 11. 11 tiritas, las clavo en medio. Miren, clavo aquí en medio donde rematé la cabeza. Y lo saco luego ahí. Paso por en medio de todas estas. Y ven. Y lo vuelvo a pasar. Así. Porque tiene el cabellito así como... Así. Tiene poquito cabello. No tiene mucho. Y va así. Luego, en la parte de atrás voy a ir agarrando 3 tiritas de estambre.
de las de 15 centímetros. Y le voy a partir a la mitad. Entonces, me voy a esta parte de atrás. Vean, volteé el muñeco y voy hacia este lado. Ay, ahorita lo compongo. Y lo aprieto bien, 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 bien. Y paso por en medio. Y me voy hacia un lado. Y agarro otra vez 3 tiritas. Parto a la mitad. Y me voy hacia un lado. Otra vez. Y así voy a llenar hasta acá. Como por aquí. ¿Sí? Para que quede cubierto. Lo tejo, bueno, lo coso y regreso. Ok, miren, llegué a esta parte donde está pasando una tira de la oreja y este va a quedar así. ¿Ok? Eso ahorita lo pegamos y va a quedar así. Me fui del otro lado. Entonces hacemos lo mismo. 3 tiritas de 15 centímetros y me voy hacia el otro lado, casi a la misma altura que el otro, a la oreja. Miren. ¿Ok? Entonces me voy hacia un lado, ahora hacia el otro. Ay, perdónenme. Y lo termino. ¿Ok? Si quieren lo pueden hacer un poquito más largo. Eso depende de cada quien. Pero así lo voy a dejar yo. Porque así lo veo como en la caricatura. Lo veo como que está cortito el cabello. Y vean, me voy uno atrás, me voy uno al lado. Si lo sienten que le falta, pongan más estambre, 4 tiritas en cada gajito. Ok, voy a hacer esto. En esta parte que me quedó cortita, voy a hacer otra tirita, pero un poquito más arriba donde está la oreja. Voy a ir pegando otra vez tiritas de 3 en 3. ¿Ok? Voy a ver si no está muy largo. Pero pongan tiras como de 10 centímetros, más o menos. Sí, tienen que ser un poquito más cortas. Entonces pongan tiritas de 10 centímetros o de 7 y regreso. Para que voy a hacerlas a la mitad. Para que nada más sea como darle forma al cabellito. ¿Ok? Entonces lo hago otra vez y regreso. O bueno, para que vean cómo queda. Y va a quedar como en capitas. Es que el cabellito de este muñeco es como muy peculiar. Sí, es escaso y es vean, así, exacto. Entonces, son de 7 centímetros, las paso por en medio y vean. Y me voy hacia un lado. Me brinco uno y me regreso, como si fuera punto atrás. ¿Ok? Entonces, a la mitad. Uno atrás y me brinco uno. Y así. ¿Ok? Y vean, va a quedar así como raro. Vean, así. ¿Ya vieron? Entonces lo termino y regreso. Ok, miren, ya quedó. Así está más o menos la greñita. Bueno, el cabellito. Entonces vamos a hacer esto. Lo voy a dejar así por el momento. Y voy a hacer la barba. En la barba va desde aquí. Es que no sé si pegar primero los anteojos. O los ojos. ¿Saben qué? Voy a hacer la nariz. La nariz la voy a hacer
así. Vamos a hacer un anillo mágico. Así, así, así. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. ¿Ok? A ver, espérenme. Ahí está. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Voy a tejer de la vuelta 2 y la vuelta 2, a ver, punto por punto. Son 6 puntos bajos. Es que la tiene grande, pero no la tiene, ¿cómo te les diré? Como Pinocho, sino un poquito más corta. Y ok, hago una cadena y en la vuelta 3 hago 1, 2 y 3 puntos bajos. Veamos. Ok. Y entonces, voy a dejar estambre para unirla así. Entonces, vamos a unirla a la cara. Voy a ensartar. Y la parte de las 3 cadenitas va a quedar arriba. Vean. Aquí. Ahorita les digo en qué vuelta. Espérenme, espérenme. Ay, la atoré, la atoré. Ahí está. Vean aquí, en el de la oreja, uno arriba. ¿Ok? Y voy a rellenar tantito. Para darle forma nada más. Le voy a hacer bolita. Ay, bueno, más o menos. Así. Y la voy a pegar sin moverla. Bueno, casi sin moverla. Así. Esto va adentro. Así. Tratando de que no abarque tantas hileras hacia abajo, sino que sobresalga la nariz. Así. Vean, así. Ahí está. Ahí. Entonces ya remato y mando a otro lado el estambre. ¿Ok? Ahora. Vean. Pongo los anteojos. Así. Y voy a poner los ojitos. Tengo que hacer esto primero porque si no, la barba va a quedar como muy
arriba o muy abajo, ¿ok? Entonces, voy a clavar. Ay, tiene una rebaba. Los ojos. Aquí. Así. Y clavo el otro. A ver, espérenme. A ver si aquí y aquí. A ver si así se ven bien. Así. Ok. Sí. Ahí voy a pegar los ojitos. Estoy como muy pegada a la nariz y regreso. Ok, voy a cortar un poquito largas las barbas porque me está costando mucho el unirlas. Entonces, voy a hacer esto. De la oreja a la otra oreja voy a hacer lo mismo que hice con el cabellito. Aquí, y corté tiritas de 10 centímetros y agarro 3 y agarro así. Y me voy hacia los lados. Agarro otras 3 y luego la voy a emparejar, pero para que no desperdicien tanto estambre, si quieren córtenlas un poquito, pero vean, voy a ir bajando tantito y darle la forma de la barba. ¿Ok? Así, como por aquí y bajo y vuelvo a subir. ¿Ok? Entonces, ahorita sí ya me voy derecho con en esta hilera, bajé una hilera y me voy así. ¿Ok? Lo sigo cosiendo y regreso. Es que esto es de acá, esto es de acá. ¿Ok? Miren, ya quedó. Entonces, nada más la emparejé tantito. Ahora, necesitamos cortar más tiritas para llegar a más aquí arriba. Pero ahí voy a hacer esto. Voy a utilizar tiritas o qué. No, ¿saben qué voy a hacer? Bueno, todavía me faltan las cejas. Voy a hacer aquí. Voy a clavar. Ahí está. Y voy a hacer esto. Voy a como coser así como que el bigotito. Así. Ok. Aquí pongo el otro. Y vean. Y otra vez. Lo vuelvo a rellenar. O bueno, vuelvo a coser. Así. Y entonces, aquí hago esto en medio de los puntitos que tengo. Ok, así. Y aquí. Y hago esto. Lo mando. Ah, bueno, hacemos las cejitas de una vez. Así. Y vean. Entonces, hago las cejitas. Un poquito arriba. Ay, la nariz, la nariz.
Ahí. Y hago esto. ¿Ok? Clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. Y voy a pegar. Ay, no, sí me queda. Voy a pegar los lentes en la puntita. ¿Ok? De aquí a acá. Y regreso. Ok, voy a hacer el overol y para eso necesito hacer 2 tubitos. El primero lo podemos rematar y el segundo no. Vamos a hacer esto. Voy a hacer 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy a cerrar el círculo así. ¿Ok? Con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago 20 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Ok, cierro la vuelta con un punto deslizado, subo con una cadena y vuelvo a tejer. De la 2 a la 12, punto por punto, son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. El primer tubito lo podemos rematar, el segundo no, porque vamos a unirlo. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Y va a quedar así. ¿Ok? Ok, ya quedaron los 2 tubitos y ahora vamos a hacer esto. En la vuelta 13 voy a unir. Tejo una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y hago 2 cadenas y clavo aquí en el otro tubito y hago 20 puntos bajos. A ver, espérenme. Hago 20 puntos bajos, los tejo y regreso. Espérenme, ¿eh? Ok, ya tejí los 20 puntos y voy a tejer 2 puntos sobre las 2 cadenas que tejí. Entonces, va ahí, aquí va una. Y 2. Y tejo 15 puntos bajos de la primer pierna. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 voy a hacer de la 14 a la 20 vamos a hacer punto por punto. Son 44 puntos bajos. Ah, no es cierto, en la 14 hacemos 5 puntos bajos, 2 puntos bajos en las cadenitas. Ajá. Y luego los 20 puntos bajos. Ok. Luego hacemos 2 puntos bajos. Y luego tejemos los 15 puntos bajos de la primera pierna. Y así vamos a completar 44 puntos bajos. Sí, es que me había faltado este pedazo. Por eso no, como que no me coincidía. ¿Ok? Así, ya quedó. Ahí está. De la vuelta 15 a la 20 vamos a tejer punto por punto, 44 puntos bajos en cada vuelta. Los voy a marcar porque si no me pierdo. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
Ok, lo tuve que dejar hasta la vuelta 18. Lo voy a indicar en el video, no se preocupen. Y en la vuelta 19 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Lo tejo y regreso, ¿ok? Así, 2 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 20 vamos a hacer punto por punto de la 20 a la 23, ¿ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Es que se ve muy ancho, pero la verdad sí está bien. Sí le queda bien al muñeco. Miren, se ve muy ancho, pero no. ¿Ok? Entonces, de la 20 a la 23, punto por punto, vean. Lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 23 y vamos a hacer esto. Voy a calcularle de aquí. Voy a hacer una cadena. Jalo las puntas y sale la orejita. Entonces, más o menos aquí voy a tejer. Bueno, quito la marca y voy a tejer una cadena y luego voy a tejer ahí mismo un punto bajo y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, más o menos. 11 puntos bajos. Y vean. Y voy a hacer 6 vueltas. Entonces, ya llevo unas, giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Y así hago 6 vueltas. Lo tejo y regreso. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. ¿Ok? Le vamos a calcular 11 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Ahí está, miren. Ya terminé la 2. Giro otra vez el tejido y otra vez lo tejo. Ok, ya las terminé y entonces voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenitas, que sean 12. Y voy a rematar para que sea el tirante, ¿ok? Ahora, hago el otro lado igual con las 11 puntos bajos, lo tejo y regreso. Y lo hago de tal manera que quede centrado, así como este lado, ¿ok? Entonces hago esto, la orejita, volteo y más o menos por aquí. Y tejo los 11 puntos bajos y otra vez. ¿Sale? Ok, cuando terminen la de atrás, van a ser las 12 cadenas, porque coincide con que está del otro lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Y entonces así ya tengo los dos tirantes. Y vean, pego el tirante aquí y el otro tirante lo pego acá. Lo coso. Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó.
¿Sale? Entonces, vean, de este lado también. Ay, quedó hermoso. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Este lo voy a esconder aquí atrás. Voy a hacer el chaleco. El chaleco lo había visto en color café oscuro, pero parece que es como rojizo. Estaba viendo las caricaturas y creo que está en un tono como ladrillo. Miren, como en este tono, ¿ok? Entonces, vamos a tejer 16 cadenas más una. A partir de la segunda vuelta, de la segunda cadena voy a tejer 16 puntos bajos. Punto por punto lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 2 vamos a girar el tejido. Subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento, 4 veces y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 giro el tejido y voy a hacer esto. Una cadena y hago 4 puntos bajos. Ay, espérenme. 1, 2, 3, 4. Hago 4 cadenas. 2, 3, 4. Y hago 1, 2, 3 y en la cuarta clavo. Y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y hago 4 cadenas. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y hago 4 puntos bajos. Ay, espérenme. Creo que entonces aquí 1, 2, 3, 4. Ah, no, sí, sí hice 4 puntos bajos, 6, 3 y 4. Ah, no, sí, estaba bien, perdónenme. Dudé. Giro el tejido y en la vuelta 4 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y en las cadenas hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí está. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Luego hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Giro el tejido. Y de las 5, de la vuelta 5 a la, ¿qué será? 5 a las 7 tejemos punto por punto, son 20 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 8 giro el tejido, ay, espérenme que tengo chueco esto, y voy a hacer una cadena, hago 4 puntos bajos, un aumento, 3, 4 y un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, eran 4 puntos bajos, un aumento, 4 veces, pero sobraban 2 puntos bajos. Sí, 2 puntos bajos, pero no se preocupen, ustedes tejan los normales y ya. En la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejemos y vemos la altura, porque creo que ya con eso llegamos al chaleco, ¿ok? De la vuelta 9 a la 12 lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Nada más nos falta el sombrero.
Lo voy a hacer. Pero vean, sí quedó. La verdad sí me gustó cómo quedó. Es que ustedes como no saben qué personaje es. Ay, no inventen. Ok. Vamos a hacer el sombrerito. Espero me alcance poco estambre que tengo porque ya no encontré este tono. Y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ya estoy cansada. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, de la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, a la 12 tejemos punto por punto y regresamos, ¿ok? Sí, de las 7 a la 12. A ver cómo me va. Espero que me alcance porque no, miren. Creo que no me va a alcanzar. Pero si no, ve ahorita. Ok, en la vuelta 13 voy a hacer una cadena y voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Por toda la vuelta. No importa que quede incompleta. Lo tejo y regreso. Ay, creo que no me va a alcanzar el estambre, pero a ver. Y es que realmente no tengo de este tono. Y este es el tono para el sombrero, pero no tengo. Si no, voy a tener que volverlo a hacer, pero... Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 y 15 voy a tejer punto por punto. A ver si me alcanza porque de veras que ya me queda poquito, pero si no lo voy a dejar cortito, pero ustedes saben que lleva más vueltas. Es 14 y 15 punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, voy a meter de la vuelta, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Voy a meter 2 vueltas más en otro color, pero ustedes métanlo del mismo color, porfa. Nada más que yo ya estoy usando retacitos. A ver si queda bien con este color, pero tejo de la vuelta hasta la vuelta 18 más o menos. Sí, mejor 3 vueltas más. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. A la vuelta 18. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. Es que miren, ya quedó. De hecho, ya quedó. Ya lo pueden dejar así. En este último. No, ¿saben qué? Mejor si nada más la dejo hasta aquí. Nada más la última vuelta sí me faltó, pero entonces es hasta la vuelta 16. A la vuelta 16 y ya. Y lleva una tirita entre la vuelta 12 y 13 de adorno. Ahorita la hacemos, pero miren, me falta una vuelta y realmente ya no me alcanzó. Entonces, si ustedes le pueden dejar del mismo tono, es mejor, ¿ok? Yo lo hago porque ya no tengo estambre de ese tono. Y la verdad ya desbaratarlo ya no es una opción porque se pierde la pelucita y ya no quedó igual. Y vean, voy a rematar. Y aquí en la vuelta hago una cadena. Una orejita. Así. Y 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Aquí. Voy a clavar y atravieso. Y hago esto. Una cadena. Y me voy al siguiente punto. Una cadena. Clavo, atravieso y jalo. Una cadena. Y este adorno va a ir del mismo color que el gorro. Este no va en otro tono, va en el mismo tono del gorro. Vean, así. Voy horizontalmente, atravieso, jalo una cadena. Atravieso, jalo una cadena. ¿Ok? Así todo alrededor, lo tejo y regreso. Ok, al último, aquí ya llegué y voy a hacer esto. Atravieso así la cadenita y hago un punto deslizado. Y remato. Ok, ya nada más escondo las tiritas y regreso. Entonces ya quedó Peterson. Espero que les haya gustado. Yo sé que muchas no conocen a este muñeco, ni yo tampoco lo había visto, pero es a petición de esta chica que vive en Rumania, bueno, que es rumana, creo. Entonces, espero que te haya gustado. Te dediqué a ti el video y que tú puedas hacer los cambios que gustes. ¿Ves? Así ya quedó. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un bonito comentario, una manita arriba para que YouTube me recomiende a más personas. Porfa, vean mis videos, por favor, para poder, pues para que gane más y me pueda juntar para comprar más estambres, porque la verdad sí he estado muy bajas las vistas. Espero les gusten mis videos y que sigan viéndome. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.